trabajador, que la mayoría vive en Gran Buenos Aires, por el lugar del trabajo donde trabaja el trabajador o el lugar de reporte, que por ejemplo puede ser un domicilio legal en Capital Federal, pero que el trabajador reporte en un galpón de Garín, por ejemplo. ¿Para qué? Para tratar de sacar los juicios de Capital Federal, porque en Capital Federal los jueces fallan con la tasa de interés de tasa activa del Banco Nación. Y en provincia, hasta hace 6, 7, 8 años, fallaban con la tasa pasiva, que esto es más o menos un 8% de interés, lo cual no le hace ni cosquillas a la inflación. Recién ahora están fallando con una tasa intermedia que es la tasa BIP. ¿Y la tasa Banca BIP? Internet, provincia. ¿Y a qué equivaldría la tasa Y BIP? equivaldría más o menos 18, 20, 22, 24%. Tiene más sentido. Pero así todo nos sigue sin ganarle la inflación, que hoy en día está 36, 40%, 45%, depende si es mayorista, si es minorista. O sea, el trabajador siempre termina perdiendo con el índice de precios al consumidor, con la devaluación del dólar. De ahí venía el tema de los bancos y los grandes capitales y financieras, que se financian con el crédito del trabajador. Por eso nosotros decimos lo que hay es una industria del juicio del deudor. Es que Es justamente así el acá... tema. Se financia con el crédito del trabajador y el trabajador siempre termina perdiendo. ¿Por qué? Porque la ley de convertibilidad, la 23.928, en el artículo 7, la prohibición de indexar, ha quedado totalmente, digamos, vetusta. O sea, en definitiva está quedando completamente descontextualizada de la depreciación monetaria que está ocurriendo en la Argentina. Se torna cuasi irrita y abstracta la sentencia al momento de ser cumplida. Pero así todo en Capital Federal, los jueces fallan, que las actas son las 2600, 2601, 2630 y 2658, con tasas, la verdad, realmente mucho más aceptables que en provincia. Por eso la mayoría de los abogados laboralistas tratan de iniciar el juicio en Capital Federal y no en provincia de Buenos Aires. Claro, es correcto. Yo tengo entendido que la mayoría de las jurisdicciones argentinas de las provincias están fallando con la tasa activa, menos provincia de Buenos Aires, que han hecho un gran lobby a las aseguradoras que tienen el domicilio en La Plata. Qué interesante esto, ¿eh? Qué interesante porque nos agrega una óptica para ver hasta dónde supuestamente el trabajador está protegido, Sí. pero en la práctica, en la realidad desnuda, A eso hay que no lo es sumarle tanto. el colapso de la justicia del trabajo, que los juicios que antes demoraban 2 o 3 años ahora están Te demorando adelantaste, 4, te iba a preguntar 5, justamente eso. ¿Cuánto dura un juicio laboral? Depende del juzgado en el que toque. Hay 80 juzgados en Capital Federal y un promedio de 5 o 6 tribunales en cada departamento de Gran Buenos Aires. Con lo cual no dan abasto. Todo depende del juzgado en el que toque. La verdad, o sea, es políticamente incorrecto nombrar juzgados, pero todos los laboralistas sabemos que algunos están funcionando más normal o mucho más rápido que otros. Que puede demorar un traslado de la demanda entre 6 meses, un año y medio, y en otros puede demorar 15 días. ¿Tan así? Sí, lamentablemente sí. ¿Y las oficinas de Contralor del Poder Judicial no conocen de esto? Y la verdad, o sea, lo conocen, es casi conocimiento público, pero la verdad, vos hace rato nombrabas a Perón. Muchos juzgados están de la época peronista, digamos. Diagonal Norte 760, Perón 990, que muchos juzgados, bueno, se mudaron. Sí. Lavalle 1268. La verdad está en una estructura edilicia casi abandonada. Importantísimo. A ver, estamos hablando de comisiones y de accidentes. Ya ahí el trabajador entró perdiendo. ¿Qué pasa con el juicio por despido? El juicio por despido lamentablemente pierde más, porque a veces en accidente lo que establece la ley es un índice RIPTE, que es un índice de actualización por depreciación por inflación. Entonces, el trabajador que reclama una indemnización por despido sería como un ciudadano de segunda, porque no se le reconoce. No se le reconoce. No se le reconoce. Y hoy en día está tan en boga el tema de las multas por trabajo en negro, pero la mayoría de las veces el trabajador termina llegando a una conciliación en las cuales el demandado o la parte demandada o la parte de empresario o empleadora no termina haciendo un ofrecimiento sobre las multas, sino solamente sobre el capital. Entonces se termina financiando con el crédito del trabajador. Financiando con el crédito del trabajador. Claro. Esto es terrible. La verdad que sí, o sea, muchos van a tribunales a licuar deudas, por eso está lleno de miles de expedientes. Reconozcamos también que hay lo que se denomina la industria del juicio. ¿Qué le podemos decir a la gente con respecto a la industria del juicio laboral? Yo voy a dar mi humilde opinión, o sea, con la industria del juicio laboral, el 90-95% tiene asidero jurídico. O sea, aparte, el trabajador tiene todos en contra, porque muchos testigos en un futuro juicio laboral siguen trabajando para la misma empresa. Entonces, Con lo cual estarían cuidando su bolsillo.
Después, por otro lado, muchos terminan abandonando por cansancio, por desconfianza hacia el sistema judicial, porque no consulta con un buen abogado laboralista, porque no consultan a un abogado. Esto es como cuando uno se enferma y tiene que consultar con el médico. De ahí viene el tema. La mayoría de los despidos se configuran por un autodespido, que esto es el despido indirecto del trabajador que se considera por despedido por algún incumplimiento contractual del empleador, que se llama injuria en derecho laboral. No le pagan las horas extras, no le pagan indemnización, la clásica y terrible media jornada laboral, relación laboral clandestina completamente en negro. O sea, el trabajador no es adicto al juicio. Nadie va a tribunales 4 o 5 años porque le guste. O sea, en definitiva es por una causa que lo genera. Pregunta incómoda. Sí. ¿Existe el carancho en este tema? No, la verdad no. O sea, lo que sí hay muchos, digamos, paralegales que están tratando de captar... Productores, digamos. Que no, pero por supuesto. Pero en definitiva, cuando uno va al abogado es un tema de confianza. O sea, la mayoría de las veces tiene asidero jurídico al trabajador para que el juez pueda analizar las pruebas y darle el derecho. Si no, no iría a juicio. Más ahora que hay muchos fallos en contra que están declarando costas en contra del trabajador. El problema lo tiene el trabajador, a veces que no, lamentablemente no puede esperar los tiempos, claro, o no tiene dinero en el banco para poder subsistir. Entonces, muchos empresarios o empleadores terminan ganando porque hacen ofrecimientos irrisorios, se financian con el crédito del trabajador. Hay un tema técnico económico que es muy simple de entender. Un empleador, por ejemplo, puede invertir en plazos fijos UVA en el Banco Nación, que es inflación más un 10%, pero al trabajador no se le reconoce en sede judicial, por ejemplo. Si uno hace análisis económicos, termina perdiendo con la devaluación del dólar, termina perdiendo con el índice de precios del consumidor, termina perdiendo contra la inflación. Esto nos lleva a otra pregunta. Estamos hablando de los juicios por despido y accidentes. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista del trabajador, las pruebas más importantes que la justicia receta, ¿no? Y en un juicio por despido la prueba más importante es la prueba testimonial. Aunque hay un amplio criterio de recepción de pruebas, puede ser documental, puede ser WhatsApp, puede ser informes, oficios, pero la prueba más importante son los testigos, que muchos no los tienen los trabajadores, o pierden el contacto, pierden el feeling, los pierden de vista. Mucha gente aparte tiene el problema que me comenta que pierde el contacto con los que son los testigos. Muchos se terminan mudando, se terminan volviendo al interior, cambian de teléfono celular, cambian de domicilio. Y en el juicio por accidente de trabajo la prueba más importante es la pericia médica legista. Básicamente. Básicamente la pericia médica legista. Si es enfermedad profesional o accidente in itinere en el trayecto de su casa al trabajo, también es muy aconsejable ofrecer prueba testimonial en los juicios por accidente de trabajo. Sí, y además se me ocurre también algún otro tipo de prueba documental que puede ser la tarjeta SUBE, como para probar el itinere, ¿no? Sí, por supuesto, por eso. Está bien, está bien. Y como profesional, ¿qué consejo le podemos dar a la persona trabajadora que nos está viendo con respecto a cómo, además de consultar con un buen abogado, esto va de suyo, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías al trabajador común en cuanto a cómo manejarse en este mundo tan abstruso para el común que es el derecho laboral? Por supuesto, que entiendan que cuando uno va a juicio es un tema de prueba, que el empleador la mayoría de las veces obliga al trabajador a ponerse en situación de despido y de autodespedirse, lo que se llama despido indirecto técnicamente, que es el 90% de los casos, y que bueno, que tenga paciencia y confianza en su abogado, no queda otra. Lamentablemente es así el sistema. Hay casos en que justamente para evitar cualquier tipo de indemnización, algunas empresas, no digo todas, pero conozco algún que otro caso ya orillando el derecho penal, ¿no? En donde de pronto el trabajador que tenía mucha antigüedad y que tenía que ser indemnizado por una suma importante, va saliendo, el personal de la guardia le descubre en su bolsito un elemento que pertenece a la empresa, se hace la denuncia penal. ¿Qué pasa con esto? Y esa es, digamos, una causa falsa o apócrifa con la cual el empleador quiere obligar al trabajador a realizar un largo juicio laboral, y que incluso sabiendo que el trabajador no tiene dinero para contratar un buen abogado penalista, ya que los abogados penalistas por lo general cobran al contado y no a resultado con un pacto de cuota lite como en el caso del juicio laboral. Exactamente. Qué interesante lo del pacto de cuota litis. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también saber que cuando uno lo firmó, de alguna manera queda vinculado
en esta relación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Igual una de las políticas legislativas, jurídicas, económicas, para tratar de acorralar al abogado laboralista, más allá del presidente de la Nación, que nos ha denostado a todos, porque somos los únicos que seguimos defendiendo al trabajador, fue el tema de la prohibición de pacto de quotality en temas de ART. Te pido que me expliques un poquito porque me interesó y yo creo que a la gente que nos está mirando le va a interesar también. ¿Cómo es esto de que los han denostado a los profesionales del derecho laboral? Claro, claro, el mismo presidente de la Nación ha dicho que los abogados son caranchos, los abogados laboralistas, que hay una mafia, nunca denunciaron nada, o sea, en definitiva es todo para meter presión en contra de los abogados y tratar de darle una mano a la CRT con la última ley 27348 y establecer que pasen por comisiones médicas. Aparte de por comisiones médicas, crear un registro de abogados gratuitos que defiendan, entre comillas, al trabajador, pero no... El pacto de quotality lo que establece es una garantía del sistema, como dice el doctor Schick, porque el trabajador paga resultado de lo que obtiene el abogado, entonces el abogado tiene el mismo interés que el cliente en el pleito. Mientras más gana el trabajador, más gana el abogado. O sea, es win-win, gana-gana. Exacto. En cambio, los abogados gratuitos de las comisiones médicas o de la superintendencia de Río del Trabajo trabajan con un sueldo que es pagado por el mismo sistema, por la SRT o por las ART. Por lo tanto, su neutralidad está, digamos, en tela de juicio, por lo en tela menos. de juicio, por lo menos está en duda. Más allá que obviamente no son los mismos montos que se obtienen con una pericia médica oficial. Calculémonos más o menos para que la gente sepa 10 veces. Yo me acuerdo de un tema que han ofrecido en la conciliación previa en el SECLO, 27.000 pesos, y en pericia médica oficial fueron 270.000 después de la pericia médica oficial. Pasaron 2 o 3 años, pero valió la pena. Pero valió la pena. Y valió la pena este tiempo, valió la pena para la gente que se ha metido un poco más en este mundo que no es muy común y por eso lo quisimos tratar porque trae consecuencias terribles, ¿no? Porque la desocupación inclusive a veces empuja al delito, ¿no? Hay casos. Te agradezco, Oscar, realmente un lujo tu exposición, Bueno, muy clara, y por supuesto como venís por primera vez te hago entrega, que ya es costumbre de la casa, del manual de autopreservación urbana de mi autoría. Léelo porque te puede salvar la vida. Por supuesto. Y no nos queda más que despedirnos, amigos. Se nos ha volado el tiempo, así que será hasta el próximo programa. Y como siempre, recuerden que entre todos tenemos que hacer que esto